Descubre la increíble transformación de esta abuela, un viaje emocionante que te conmoverá. Doña Luz, una abuela de 67 años, era el alma de su hogar en un modesto barrio de Ciudad de México. Su risa resonaba en cada rincón, sus abrazos eran cálidos y llenos de amor, mientras que el bullicio del mercado a la vuelta de la esquina se entrelazaba con los recuerdos de su infancia. Día tras día cosía en un pequeño taller, su pasión por la familia y las tradiciones unidas por hilos invisibles que mantenían a todos juntos. Pero la vida había empezado a pesarle. La economía golpeaba fuerte y su corazón se encogía al ver a su hijo menor, Juan, volver a casa con ojos apagados y la certeza de que las oportunidades se desvanecían. Cuando Juan, un joven de 23 años, perdió su trabajo en la fábrica, la atmósfera festiva del barrio se tornó densa, casi como si el sol se hubiera escondido. La frustración crecía en él y la idea de emigrar a Estados Unidos se instaló en su mente como una sombra. Doña Luz sintió el golpe como un ladrillo que caía sobre su corazón. ¿Cómo podía ser que su hijo, la luz de su vida, pensara en dejar la cuna de sus sueños y el calor de su hogar? El pánico se mezclaba con el amor, y la preocupación por su familia la llenaba de un dolor profundo. Sin dejarse vencer por la desesperanza, Doña Luz decidió que no podía permitir que el miedo arruinara el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Con su espíritu indomable se adentró en nuevos proyectos comunitarios, buscando unir a sus vecinos y revivir la esencia de lo que siempre habían sido. Organizó ferias en la plaza del barrio donde el arte popular y la gastronomía local iluminaban la vida diaria. Aunque al principio enfrentó desconfianza, poco a poco su autenticidad y entusiasmo comenzaban a atraer a la gente. La comunidad se despertaba vibrante y llena de vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una tarde, mientras compraba ingredientes para preparar un delicioso pozole para la feria que se avecinaba, se encontró con doña Teresa, su amiga de toda la vida. Compartieron risas y lágrimas, recordando tiempos pasados, los sueños de unir a la familia y resistir ante las adversidades. La mirada de Doña Luz iluminaba el camino como el sol en la mañana, y su deseo de mantener la unidad familiar era más fuerte que nunca. A medida que la feria se acercaba, Juan, agobiado por sus pensamientos, decidió regresar a casa. Durante meses había esquivado la realidad, pero al entrar por la puerta, fue recibido por un bullicio diferente. El amor, el esfuerzo colectivo y la colaboración habían transformado su hogar en un lugar vibrante, lleno de risas y colores. Se sintió abrumado al ver a su madre liderando la feria, y empezó a cuestionarse qué tipo de fortuna era más valiosa, el abrazo de su madre o el anhelo de una vida incierta en otro país. La realidad de su familia se entrelazaba con los ecos de la comunidad, desatando un tumulto de emociones en su corazón. ¿Podría Juan encontrar su camino sin dejar atrás a su hogar y sus raíces? La incertidumbre acechaba, manteniendo a todos expectantes y llenos de esperanza. La feria finalmente llegó, y el aire se llenó de risa, música y aromas deliciosos. Las coloridas banderitas ondeaban en el viento, creando una atmósfera mágica que atrajo a todos los vecinos. Doña Luz se movía entre los puestos con una energía contagiosa, supervisando cada detalle y corrigiendo cualquier percance con una sonrisa. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que todo su esfuerzo había comenzado a dar frutos. Juan observaba desde la distancia, sintiéndose un extraño en su propio hogar. La vida que su madre había creado en su ausencia parecía haber florecido sin él. Miraba los rostros alegres de sus vecinos, sus risas resonaban en sus oídos, pero su propia felicidad se sentía distante, como un eco lejano. La idea de una nueva vida en otro país seguía siendo un peso en su corazón, haciendo que el dilema de su futuro se intensificara. Mientras tanto, Doña Luz, sin saber de los tormentos internos de su hijo, levantaba la vista hacia el cielo agradeciendo la oportunidad de reunir a su comunidad. Aun con la tensión en el aire, ella no podía dejar de sonreír. Proyectaba fuerza y determinación, atributos que siempre había cultivado como una jardinera cuida sus plantas. Cierto, se enfrentaba a tiempos difíciles, pero su amor por su familia y su comunidad era el abono que mantenía todo en crecimiento. De repente, Juan sintió un tirón en su corazón cuando una banda local comenzó a tocar uno de los viejos sones que su madre solía cantar. Recordó esos días de su infancia, cuando ella lo animaba y lo llenaba de esperanza. En ese instante una chispa de nostalgia lo atravesó y por un momento se olvidó de sus preocupaciones.
Se unió a la multitud, dejando que la música lo envolviera, mientras sonrisas y abrazos compartidos comenzaban a calar en su ser. La gente del barrio pidió que subiera al escenario y comenzara a tocar su guitarra. Juan, aunque titubeaba, se dejó llevar por el impulso del momento. Con cada acorde su mente viajaba entre recuerdos, rió, lloró y finalmente se sintió vivo. La conexión con su entorno comenzaba a sanar su alma, como si las notas de la música fueran curaciones para su corazón. Doña Luz lo observaba desde la distancia, con lágrimas de orgullo en los ojos mientras su hijo brillaba en el escenario. Pero al mismo tiempo había una sensación de inquietud. Su corazón se preguntaba, ¿realmente estaba Juan encontrando su camino de regreso, o estaba ello solo alimentando su ilusión para quedarse? Cuando terminó la canción, el aplauso resonó como el sol al salir. La multitud vitoreó y Juan, con su sonrisa todavía iluminada por la música, buscó la mirada de su madre. Pero lo que vio en su rostro sorprendió a Juan, había un destello de preocupación mezclado con amor. Una encrucijada, un mensaje silencioso que decía más que 1000 palabras. La feria había sido un éxito, pero el dilema persistía. ¿Podría Juan permanecer en su hogar y hallar su propósito sin renunciar a sus sueños? Las luces brillaban, las voces retumbaban, pero había un eco en su interior que todavía resonaba. Sin embargo, un grupo de hombres del barrio se acercó a él con una propuesta inesperada. Algo que podría cambiarlo todo y hacer que la decisión entre quedarse o marchar se complicara aún más. ¿Qué era lo que estaban a punto de revelarle? ¿Era la oportunidad que tanto anhelaba, o un nuevo obstáculo en su camino hacia la autoaceptación y la felicidad? El destino de Juan colgaba de un hilo, y el bullicio de la feria pronto se desvanecería en un susurro lleno de incertidumbre. Juan sintió su corazón latir con fuerza cuando los hombres del barrio lo rodearon. La música de la feria parecía desvanecerse, y el murmullo de la multitud creció distante. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, esperó a que habló uno de ellos, un viejo amigo de su infancia que hacía tiempo no veía. Juan, hemos estado hablando, necesitamos tu talento para un proyecto especial. Algo que podría unir a toda la comunidad, dijo su amigo, su voz llena de emoción. Juan se sintió intrigado, pero también escéptico. No quería involucrarse en algo que lo apartara del camino que había estado considerando. Sin embargo, la pasión en los ojos de su amigo lo empujó a preguntar, ¿qué tipo de proyecto? Un hombre más joven, con una sonrisa entusiasta, tomó la palabra. Estamos organizando un festival de música para recaudar fondos. Queremos dar vida a un espacio comunitario donde la gente pueda aprender, compartir y, sobre todo, soñar. Y necesitamos a alguien como tú, alguien que pueda llevar la música al corazón de todos. Las palabras resonaron en el alma de Juan. En su mente los recuerdos de su infancia se entrelazaron con lo que le ofrecían. Un espacio para soñar. Reconectarse con la música. Pero también sintió el miedo levantando la cabeza en su pecho. ¿Sería esto una forma de escapar de sus verdaderos deseos? Solo tenemos unos meses para prepararlo. ¿Qué dices?, preguntó su amigo expectante. Juan miró a su alrededor, a la gente riendo, bailando, disfrutando de la feria. Su madre, aún a la distancia, estaba conversando con otros vecinos, su sonrisa desprendía paz. Pero en su corazón, la incomodidad creció. Aquella era una oportunidad que lo podía dejar atrapado entre dos mundos. Quiero ayudar, comenzó a decir, y se detuvo. Pero, no sé si puedo quedarme. He estado pensando en mi futuro. Las miradas de los hombres se tornaron en preocupación. No estamos pidiéndote que abandones tus sueños, Juan. Esta es también tu oportunidad para encontrar lo que buscas. A veces el camino es diferente al que imaginamos, pero eso no significa que no seas feliz aquí. Las palabras calaron en él, como un río que se abre paso entre las piedras. Pensó en todo lo que había vivido, en lo que había dejado atrás. La feria, la música, su comunidad, pero, aún así, había una parte de él que deseaba aventurarse. Volvió a mirar a su madre. En sus ojos el amor y la fe se entrelazaban. Voy a pensarlo, respondió finalmente sintiendo que cada palabra era un paso inquieto en el aire. Los hombres asintieron, comprendiendo la carga en su corazón. Estamos aquí para ti. La música siempre conecta, y nosotros creemos que puedes hacerlo. Mientras se alejaban, Juan se quedó pensando en lo que significaba esta nueva oportunidad. La posibilidad lo llenaba de energía y miedo al mismo tiempo. Sabía que debía tomar una decisión pronto. La feria seguía vibrando a su alrededor, pero su mente estaba envuelta en un torbellino emocional. Y mientras observaba la danza incesante de luces y risas, su mente se dibujaba el futuro incierto. ¿Podía realmente encontrar su propósito en este lugar?
La música lo había llevado de vuelta, pero sería suficiente para atarle a esta vida. Entonces, de repente, un grito de alegría rompió sus pensamientos. Alguien había caído y reía, y las risas se esparcieron como fuegos artificiales en el aire. Juan sintió una punzada de nostalgia. Su vida aquí estaba llena de momentos de luz y sombra, y la balanza se inclinaba hacia un lado u otro con cada decisión que debía tomar. Se dio cuenta de que el festival era solo la punta de un iceberg mucho más grande. Esa noche sería crucial, no solo por la presentación, sino por el cambio que podría dar forma a su futuro. Con el eco de una decisión latente, Juan se preguntó, ¿podría este ser el inicio de un camino donde la música y sus sueños coexistieran? ¿Podría encontrar un nuevo hogar en su propia tierra, un lugar donde sus raíces lo conectaran con sus anhelos más profundos? En ese instante el cielo brilló con una estrella. Fugaz, como si el universo le indicara que algo grandioso estaba por venir. La feria seguía girando, pero dentro de él, un nuevo viaje estaba por comenzar y el destino era tan incierto como prometedor. El ruido de la feria continuaba, pero Juan se sentía cada vez más alejado de la música y las risas. Caminó hacia un rincón más tranquilo, donde pudo respirar hondo. La brisa fresca acariciaba su rostro y despejaba un poco su mente. Se sentó en una piedra, observando a las familias que disfrutaban de la noche. Los niños corrían y las luces de colores iluminaban sus rostros llenos de alegría. En medio de todo esto un vacío lo invadía, mientras rumiaba sobre la oferta de sus amigos, una cara familiar apareció en su mente, su abuela. Recordó cómo solía tocar la guitarra en su porche, su voz cantando historias de amor, desamor y esperanza. La música siempre había estado en el corazón de su familia. ¿Por qué le costaba tanto aceptar su llamado ahora? De pronto una risa resonó cerca. Juan levantó la vista y vio a una pequeña, tal vez de 5 años, con una falda de volantes coloridos que giraba de alegría. El brillo en sus ojos lo hizo sonreír. Esa conexión simple le recordó que la felicidad a menudo se encuentra en las cosas más sencillas. ¿Qué tal si el festival no es solo sobre mí? ¿Qué tal si es sobre comunidad, sobre los recuerdos que se crean? Pensó, justo cuando comenzó a sentir que la decisión se definía, un grito lo sacó de su ensoñación. Miró hacia la multitud y vio a su madre llevándose las manos a la cabeza. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia ella. Una mujer mayor se había desmayado en medio de la multitud, y todos parecían confundidos. ¡Ayuda! ¡Llamen a un médico!, gritó un vecino. Juan se apresuró y se unió a los que se acercaron. Reconoció a la mujer, era doña Clara, una abuela querida por todos en el barrio. La rodearon y por un instante el alboroto de la feria se desvaneció. En ese momento todo lo que importaba era cuidar a alguien que había estado siempre allí, ofreciendo su sabiduría y cariño a la comunidad, mientras ayudaban a quien tenía que intervenir. Juan sintió que la incertidumbre de su futuro se desvanecía un poco. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la necesidad de ser útil en ese instante. Tocó la mano de doña Clara y notó cómo su piel arrugada y cálida parecía transmitir una historia de amor y sacrificio a lo largo de los años. Debo hacer esto por ella, se dijo a sí mismo. Finalmente, después de interminables minutos, la mujer despertó. La multitud exhaló un suspiro de alivio y la música volvió a fluir, aunque con un tono diferente. Juan se sintió gratificado. La comunidad se unía en un instante de crisis, y eso lo llenaba de esperanza. Quizás el festival no sea solo un evento, sino un símbolo de lo que somos, reflexionó, con una nueva determinación. Se dirigió a su madre, quien aún mostraba señales de preocupación. Mamá, creo que tengo que involucrarme en el festival. Es hora de recordar a nuestra gente lo que significa la música para nosotros. Su madre sonrió, pero antes de que pudiera responder, un grupo de jóvenes se acercó. Juan, necesitamos tu ayuda con la música, hay tanto por hacer. El llamado de su comunidad resonó en su pecho y sintió que, al fin, comenzaba a encontrar su lugar, pero en ese mismo momento, un nuevo no tan lejano susurro se coló en su mente. ¿Acaso lo que pensaba que era su camino, era realmente el destino que deseaba? Antes de que pudiera contestar a sus amigos, notó a un extraño observando desde la distancia. Su mirada era profunda y melancólica, como si conociera los secretos de su alma. Un escalofrío recorrió su espalda, y en un instante Juan sintió que una nueva puerta se abría ante él. ¿Quién era ese desconocido y qué rol jugaría en la transformación que estaba a punto de vivir? El festival podía ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Juan no podía apartar la mirada del desconocido. El hombre tenía una presencia que lo hacía parecer fuera de lugar, como una sombra en la luz vibrante de la feria. Con el corazón latiendo fuerte se acercó a su grupo de amigos,
pero su mente seguía atrapada en aquella mirada intensa. ¿Quién es ese tipo?, preguntó uno de sus amigos, notando la dirección de su mirada. La pregunta resonó en su interior. No lo sé, respondió Juan, inseguro. Pero siento que hay algo más en él. Decidido a averiguarlo, se despidió de sus amigos y se dirigió hacia la figura. El hombre seguía allí inmóvil, con un sombrero de paja que le cubría la mayor parte del rostro. A medida que se acercaba, Juan sintió una mezcla de curiosidad y temor. La multitud a su alrededor se movía y reía, mientras él parecía no ser parte de ese mundo lleno de alegría. Hola, dijo Juan, tratando de romper el hielo. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y sabios, parecían atravesar el alma de Juan. ¿Te gusta la música?, preguntó el desconocido. La voz del hombre era suave, casi reconfortante. Sí, mucho, contestó Juan, sintiendo como una conexión comenzaba a formarse entre ellos. Voy a tocar en el festival, pero no estoy seguro de si deberías estar allí. El desconocido sonrió levemente. La música es el eco de nuestras emociones. Si tocas con el corazón, no hay nada que temer. Las palabras resonaron profundamente en Juan, como si cada sílaba tocara una cuerda en su interior. ¿Cómo sabes eso? Juan sintió que las dudas que lo asediaban se desvanecían un poco. El hombre simplemente se encogió de hombros. La música me ha enseñado lo que es perder, y también lo que es encontrar. Sus ojos transmitían historias de sufrimiento y redención. En ese momento, doña Clara apareció en el horizonte, apoyándose en la olla que le ofreció un vecino. Juan se dio cuenta de que la mujer no solo era parte de su historia, sino de la de todos. ¿Cuántas vidas ha tocado ella?, pensó. El desconocido pareció leer su mente y miró hacia Clara con una mezcla de nostalgia y respeto. Sigue tu llamado, joven. No temas mostrar tu vulnerabilidad. Ahí reside la verdadera fuerza, dijo el hombre antes de dar un paso atrás. Sin embargo, Juan no quería que se alejara. Espera, ¿quién eres? Alguien que ha caminado en la misma senda que tú. Pero cada uno de nosotros debe encontrar el camino a su manera. Con esas palabras, el hombre se desvaneció entre la multitud. Juan intentó seguirlo, pero pronto se perdió entre los colores y sonidos del festival, sintiendo que algo dentro de él había cambiado, regresó con su madre y amigos. La música comenzaba a resonar en el aire y una chispa de energía le llenó el corazón. El festival había empezado, y él estaba dispuesto a ser parte de ello. Voy a tocar como nunca antes, pensó, decidido, mientras se preparaba para subir al escenario, recordó la importancia de la comunidad y el amor que rodeaba el festival. Juan entendió que no solo se trataba de él, sino de todos los que allí estaban, unidos en alegría y esperanza. Miró hacia la multitud, buscando ese rostro familiar, y ahí estaba doña Clara, sonriendo. Justo cuando se acomodó en su guitarra, sintió una calidez en su pecho, la misma que había sentido al tocar junto a su abuela en aquellas tardes de verano. Mientras destellaban las luces, un estremecimiento le recorrió la columna, y la música comenzó a fluir, pero al comenzar a tocar, se sintió observado de nuevo. Una sensación familiar apareció. Era el mismo hombre que había visto antes. Sus ojos estaban fijos en él. Algo en su expresión le decía que el viaje de Juan estaba lejos de haber terminado, había un secreto aún por descubrir, uno que podía cambiarlo todo. ¿Qué le quería revelar ese desconocido? ¿Cuál era la conexión entre ellos? La música resonó más fuerte mientras la incertidumbre crecía en el aire, y Juan supo que esta era solo la antesala de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Juan comenzó a tocar y a medida que las notas fluían de su guitarra, cada acorde parecía resonar con la energía del festival. Sentía como la música conectaba no solo con sus emociones, sino también con las de aquellos rostros que lo miraban, algunos iluminados por el brillo de la esperanza, otros por la añoranza de tiempos pasados. Pero en el fondo de su ser, la figura del desconocido aún lo inquietaba, cada mirada que Juan intercambiaba con los espectadores lo llenaba de confianza, pero la constante presencia de ese hombre en su mente añadía un matiz de ansiedad a su actuación. ¿Qué querrá de mí?, se preguntaba cuando la melodía se tornaba suave y melancólica, una invitación a las memorias. En medio de su interpretación, su ojo se posó de nuevo en el público. Allí entre la multitud, la figura del extraño seguía presente, observando con una atención casi magnética. Por un momento Juan se detuvo y sus dedos se detuvieron sobre las cuerdas. Una respiración profunda lo ancló. Allí estaba Clara bailando con alegría, pero esa mirada sabia y casi trágica del hombre daba vueltas en su mente. El público, enamorado de su música, comenzó a aplaudir, y Juan, sintiendo la adrenalina, decidió dejarse llevar por la emoción.
Se dejó envolver por la música, olvidando el mundo exterior y entregándose a cada frase de su guitarra. Las notas sonaron más elevadas y la conexión se hizo palpable. Lo inimaginable ocurrió. Juan, en vez de estar atrapado por la mirada del extraño, empezó a comunicarse con él a través de su música. Las luces del escenario danzaban con el ritmo de su corazón. Era un momento de trascendencia. Por un instante el desconocido sonrió, y ese gesto iluminó su rostro. Era como si la música que creaba Juan estuviera tocando las fibras más profundas de la existencia del hombre. Al terminar su actuación, el clamor del aplauso llenó el aire, y la energía vibrante del festival lo envolvió. Juan se sintió eufórico, pero en el rincón de su mente aún había el eco de las palabras del extraño. Mientras descendía del escenario, el hombre misterioso se movió hacia la salida, perdiéndose entre la multitud. Aquel momento le dejó un sabor de inquietud. Debo encontrarle otra vez, pensó Juan mientras observa a doña Clara acercarse a él con una sonrisa llena de orgullo. La mujer lo abrazó y Juan sintió su calidez, la misma que había iniciado todos sus recuerdos musicales. Lo hiciste mejor de lo que imaginas, Juan. La gente siente tu voz, le dijo Clara, sus ojos brillando con emoción. Pero hubo algo en su mirada que también le decía que había algo más. Juan, con el corazón palpitando, le preguntó: ¿Cómo lo supiste, doña Clara? ¿Sabías que esto iba a pasar? Los dones se heredan, querido. A veces hay caminos que todos debemos caminar, y es importante no temer a nuestras raíces. Las palabras de Clara sonaban profundas y siempre llenas de significado, como una canción que había crecido con él. ¿Qué quieres decir? Juan sintió una mezcla de confusión y curiosidad. Clara sonrió, pero su expresión también parecía contener un secreto. Quizás algún día te contaré sobre el hombre con el sombrero de paja, dijo, mirándolo a los ojos con sinceridad. Fue entonces que Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentía atrapado entre dos mundos, la alegría del festival y la desesperada búsqueda de respuestas que lo llamaban desde las sombras. ¿Por qué ella sabe algo que yo no?, se preguntó, la inquietud del desconocido volviendo a llenar su mente. Mientras el festival continuaba a su alrededor y la música retumbaba en el aire, Juan supo que debía entrelazar esas dos realidades. El misterioso hombre en la feria no era solo un espectador más en su vida, estaba conectado a su historia de maneras que él aún no comprendía del todo. Esa noche una decisión se sembró en su corazón. No podía dejar que las respuestas se desvanecieran. Debía buscar a ese hombre nuevamente y quizás, así, también descubrir el camino hacia su propio destino. Musical. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos una vez más por la figura del extraño en su mente. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué historia compartían sus almas que aún no conocía? Mientras la luna llenaba el cielo, Juan supo que esta búsqueda estaba lejos de terminar. La música del festival había disminuido, pero el eco de las melodías seguía resonando en el corazón de Juan. Mientras la multitud se dispersaba, él se sentía como si estuviera en medio de un torbellino de emociones. La imagen del hombre con el sombrero de paja no lo dejaba en paz. Necesito entender, murmuró para sí mismo, con determinación, miró a su alrededor. Doña Clara, encontrando su mano, lo miró con ternura. Eres un buscador de la verdad, Juan. Pero a veces lo que buscamos está más cerca de lo que creemos. ¿Cómo sabes eso, doña Clara? Juan le respondió sintiendo que ella sabía mucho más de lo que decía. Porque todos tenemos secretos que desearíamos no cargar, y es a veces, cuando menos lo esperamos, que aparecen en nuestra vida. Ella era como una brújula ante el vasto océano de su incertidumbre. Juan sabía que debía encontrar a aquel hombre. La noche se iluminó con estrellas, y la brisa fresca le susurraba que el tiempo para actuar era ahora. Se despidió de Clara con un abrazo lleno de agradecimiento y se adentró en la oscuridad del festival. Con cada paso que daba, una mezcla de miedo y emoción lo envolvía. La gente reía y celebraba, pero Juan sentía que el verdadero festín estaba en la búsqueda del conocimiento que lo guiaba. ¿Dónde estará?, pensaba mientras sus ojos buscaban incansablemente entre los rostros que pasaban. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, lo vio. El hombre con el sombrero de paja, sentado en una esquina tranquila, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Juan se sintió atraído hacia él como si un hilo invisible lo uniera a aquel ser enigmático. Respiró profundo y avanzó con paso firme. Hola, dijo Juan al llegar, su voz temblando ligeramente. El hombre levantó la mirada, sus ojos profundos y oscuros se encontraron con los de Juan, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Hola, joven músico, respondió el hombre con una voz profunda que resonaba como un eco en el alma de Juan.
Usted estuvo en mi actuación, dijo Juan, apenas recuperando el aliento. Sí, lo hice. La música tiene un poder que trasciende el tiempo y el espacio, conecta almas. El hombre sonrió y en su rostro había una mezcla de nostalgia y sabiduría. ¿Quién es usted? ¿Qué sabe de mí? La curiosidad de Juan superó su temor, empujándolo a continuar. Soy un contador de historias. He visto el viaje de muchos y sé que cada melodía es un relato oculto, dijo el hombre mientras sus ojos brillaban con intensidad. ¿Cómo puede saber todo esto? Juan cuestionó sintiendo que sus palabras estaban llenas de significado. Porque he estado donde tú estás, clamando por descubrir quién eres realmente. Y es ahí donde la música juega su parte, respondió el hombre, sus manos moviéndose lentamente, como si tocara las notas de una canción invisible. Las palabras de aquel desconocido resonaron en el corazón de Juan. Podría ser que su destino estuviera ligado a su música de una manera que aún no comprendía. El miedo se transformó ahora en una profunda curiosidad. ¿Qué debo hacer para conocer mi verdadero camino?, preguntó con la voz entrecortada. El hombre con el sombrero de paja inclinó la cabeza, como si esperara esta pregunta. Primero, debes enfrentar tu historia. Cada nota que tocas es un reflejo de tus vivencias. ¿Te atreverás a desenterrar esos recuerdos? Juan sintió que un nuevo mundo se abría ante él. ¿Qué significaba realmente enfrentar su historia? ¿Sería capaz de vibrar con la música que aún no había tocado? La noche aún era joven, pero el camino que se dibujaba ante él era vasto y desconocido. La urgencia de lo que le esperaba llenaba el aire. Sin más tiempo que perder, se sintió impulsado a aventurarse hacia lo desconocido. Estoy listo, proclamó mientras el hombre sonreía, como si supiera que la verdadera travesía estaba a punto de comenzar. Entonces escoge tu primer acorde, porque el viaje nunca ha hecho más falta, dijo el hombre, sus ojos brillando. ¿Podría Juan desentrañar el misterio que guardaba en su interior? La música había comenzado, pero su verdadero eco aún debía ser descubierto. ¿Qué historias ocultas esperaban en las sombras de su corazón? El futuro prometía ser tumultuoso, y Juan se preparó para el viaje que cambiaría su vida eternamente. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Juan mientras se preparaba para dar el primer paso. Las palabras del hombre con el sombrero de paja reverberaban en su mente, haciéndolo sentir que todo lo que había vivido, cada acorde de su música, tenía un propósito. Sin pensar más se sentó en un banquito cercano, sacó su guitarra y respiró hondo. Los acordes iniciales fluyeron de sus dedos, pulsando en el aire como si cada nota estuviera conectada a su línea de vida. Un sentimiento agridulce lo invadió mientras la música evocaba memorias de su infancia, la risa de su madre, el tuétano de las historias contadas por su abuelo al caer el sol. La nostalgia se entrelazaba con una energía nueva, un deseo de descubrirse a sí mismo. A medida que tocaba, la gente comenzó a acercarse, atraída por la melodía que impregnaba la atmósfera. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción, algunos sonreían, otros cerraban los ojos, dejándose llevar por el ritmo. Juan sintió como el miedo se erguía dentro de él, pero una voz interior le decía que siguiera. Eso es, joven, animó el hombre con el sombrero de paja, observando desde la distancia. La música es un espejo. Cuanto más profundices en tu verdad, más resonará en los corazones de otros. Juan sonrió en medio de su interpretación, entendiendo que su vulnerabilidad podría ser la clave de su conexión con el mundo. Los recuerdos resonaban en cada acorde, guiándolo como un río hacia un destino desconocido pero luminoso. Entonces, en un momento de inspiración, decidió tocar una canción que había compuesto años atrás, una pieza que había guardado en lo más profundo de su corazón por miedo al juicio. Era un canto a sus sueños, a sus fracasos, a su familia, y al amor que había perdido. Cada frase musical parecía destilar su esencia, y lo más sorprendente era que la multitud respondía con aplausos, alzando las manos en un gesto de unidad. Lo que Juan no sabía era que entre los oyentes se encontraba una anciana, con un brillo en los ojos que reflejaba su propia historia de lucha y esperanza. Al escuchar sus notas recordó tiempos pasados, amores perdidos, y risas compartidas con aquellos que alguna vez amó. El eco de la música de Juan había despertado en su interior un torbellino de emociones. Mientras la anciana cerraba los ojos y se dejaba llevar por la música, recordó lo que había perdido y lo que todavía podía recuperar. Las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro, y en un impulso, se integró al grupo que rodeaba a Juan. Sin pensarlo comenzó a bailar, dejando que el ritmo de la melodía la guiara, liberando las cadenas de su propia historia. Juan observó aquel momento, sintiendo que su música había dado vida a algo más grande. Mientras los demás se unían a la danza, él sintió que era un vehículo de sanación, que su arte podía conectar almas y rescatar historias.
La música no solo lo transformaba a él, sino que tocaba los corazones de quienes lo rodeaban. La canción llegó a su fin, y Juan, con el aliento entrecortado, miró a su alrededor deslumbrado. Entre aplausos y risas, el hombre del sombrero se acercó. «Ves, joven, has comenzado a desenterrar no solo tu música, sino también la esencia de los demás». Pero antes de que Juan pudiera preguntarle más, la anciana, aún impactada, tomó la guitarra de Juan con manos temblorosas. «¿Podrías tocar una más? Esta vez para recordarnos que nunca ha sido tarde para volver a vivir». Una nueva emoción invadió el aire. Las luces del festival fluctuaban a su alrededor, y el corazón de Juan late con fuerza. Sabía que aquella noche todavía tenía mucho que revelarle. ¿Qué otras historias se ocultaban en los corazones de los que lo rodeaban? ¿Cómo seguiría transformándose su viaje a través de la música? La noche apenas comenzaba, y en los ecos de la celebración, Juan sintió que la verdadera magia estaba por descubrirse. La anciana sostuvo la guitarra con delicadeza, como si fuese un tesoro olvidado. Sus dedos temblaban y Juan se dio cuenta de que un instante significativo estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. La multitud había empezado a murmurar, llena de expectación. La música había tejido una atmósfera de intimidad, y todos estaban ansiosos por saber qué sucedería. «¿Quién eres tú, joven?», le preguntó con voz suave, pero cargada de historia. «Tu música me ha llevado a lugares que creía olvidados». Con esas palabras, el eco de su vida se resonó en el aire, creando un puente entre sus mundos. «Soy Juan», respondía él, algo nervioso. «Y no soy más que un músico en busca de su voz». La anciana sonrió y por un instante sus ojos se llenaron de luz. «Juan, tú ya has encontrado algo invaluable. Has ayudado a revivir en mí la fuerza de lo que una vez fui. Con cada nota me traes de vuelta». Su tono celebratorio hizo que el corazón de Juan se inflara. Comprendió que no solo estaba tocando su propia historia, sino también la de todos los que la escuchaban. Era un hilo que tejía vidas y recuerdos. «Quiero tocar mi canción», dijo ella, y Juan sintió una emoción abrumadora. «Verás, hace años la dejé de lado, pero si tú me acompañas, quizás podré recordar cómo era ser libre de nuevo». La multitud se hizo un silencio expectante. Juan asintió con la cabeza y mientras la anciana comenzaba a tocar, la melodía se convirtió en un canto nostálgico lleno de anhelos. Era una canción que hablaba de amor, de sueños perdidos, pero también de la fortaleza que reside en el corazón humano. Juan, sintiendo cada nota, le siguió el ritmo complementando su interpretación. La música fluyó como un río desbordado, llevándose consigo el dolor y las sombras. La anciana empezó a recordar, y su danza se tornó decisiva, sus pasos eran ligeros y seguros, como si la juventud regresara a sus huesos. Los rostros de la multitud estaban iluminados por esa transformación. Algunos aplaudían, otros se unían a su baile, dejando que su energía se desbordara por todo el lugar. Cada compás de la canción era un reflejo de todas las victorias y derrotas que habían compartido. Juan podía sentir la conexión en cada uno de ellos, era como si una corriente de amor y sanación fluyera por el aire, penetrando sus corazones. De repente la música se detuvo. La anciana se quedó quieta, extasiada, y Juan sintió que su propio aliento se detenía. Miró a la multitud, sus ojos estaban llenos de gratitud, algunos lloraban, mientras otros expresaban alegría. Era un momento de verdad, un instante en el que todos estaban unidos a través de la vulnerabilidad y la valentía. «¿Lo ves, Juan?», dijo la anciana mientras la emoción le temblaba en la voz. «Nunca es tarde para encontrar tu voz. La música nos recuerda quiénes somos». Juan sintió que su alma chisporroteaba de vida. Las palabras de la anciana resonaron en su mente, nunca había estado solo en su búsqueda. Aquella noche había revelado no solo su propio camino, sino también tantas historias y emociones latentes. Sin embargo, justo cuando la energía estaba en su apogeo, un grito cortó la calma. «Miren», exclamó alguien del fondo de la multitud. Todos giraron la vista hacia donde apuntaba, y Juan sintió cómo se le helaba la sangre. Desde la sombra, una figura familiar aparecía. La silueta era conocida, pero también era inesperada. ¿Por qué estaba ahí? No podía ser que quería de él. Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, mientras el festival estaba impregnado de una mezcla de emoción y aprehensión. La música había creado la puerta hacia el pasado, y ahora, ¿qué revelaciones traería esa nueva aparición? La noche, cargada de promesas y sorpresas, apenas comenzaba. Juan sintió que el tiempo se detenía al ver la figura familiar avanzar entre la multitud. Era su padre, Miguel. La tensión en el aire se volvía palpable, como un hilo fino listo para romperse. Miguel había estado ausente hace años,
y ahora regresaba en un momento crucial de su vida. ¿Qué quería? Juan recordaba las despedidas amargas y el vacío que había dejado en su hogar. No podía evitar que su corazón latiera más rápido, la música se desvaneció lentamente. La anciana, sintiendo la intensidad del momento, se detuvo y le pasó la mirada entre Juan y Miguel. La multitud expectante contenía la respiración, como si el aire mismo temiera interrumpir la conversación que iba a tener lugar. Papá, murmuró Juan, incapaz de ocultar la mezcla de emoción y resentimiento. ¿Por qué has vuelto? Miguel se quedó en pie a unos pasos de distancia, con la mirada fija en su hijo. Porque he entendido que el hogar no se olvida. Y que el amor, aunque a veces duele, es lo más importante. La voz de Miguel tenía un tono de arrepentimiento, pero también de determinación. Juan sintió una oleada de sentimientos conflictivos. El dolor de los años pasados se entrelazaba con el deseo de comprender. Nadie te pidió que volvieras. Te fuiste sin mirar atrás. Las palabras salieron de sus labios, pero en su corazón había un eco de añoranza. Lo sé y lamento cada día que pasé lejos de ustedes. Pero ahora estoy aquí. Quiero entenderte, quiero conocerte como el hombre en el que te has convertido, respondió Miguel con sinceridad. El festival, que había sido un símbolo de alegría, se había convertido en un escenario de confrontación emocional. La multitud observaba con curiosidad, sabiendo que algo vital estaba en juego. En ese momento, la anciana se acercó a Juan. A veces las palabras pueden ser difíciles de encontrar, pero la música siempre sabe unir. Con un gesto, le ofreció la guitarra, y Juan sintió una corriente de fuerza recorriendo su ser. Miró a su padre, luego a la multitud y finalmente a la guitarra. Sin pensarlo más, se sentó de nuevo buscando ese hilo que lo conectaba con su padre. Papá, si deseas conocerme, deberás escucharme, dijo Juan, y comenzó a tocar una melodía que evocaba sus emociones más profundas, una canción sobre el amor, la pérdida y la esperanza. A medida que las notas fluían, sentía como el ambiente se transformaba, creando un espacio donde la verdad podía surgir sin miedo. Miguel permanecía en silencio, dejando que la música lo envolviera. Mientras Juan tocaba, recordó sus días de niño, cuando su padre cantaba con él en el porche. La música se convirtió en un puente y las emociones reprimidas empezaban a estallar. Cuando la última nota resonó, Juan miró a su padre. No sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesto a intentarlo. La música ha sanado partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heridas. Miguel se acercó un paso más, con lágrimas en los ojos. No espero tu perdón, hijo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que quiero conocer a la persona en la que te has convertido. El ruido del festival había disminuido a un murmullo suave, y los rostros del público mostraban emociones encontradas de alegría y esperanza. La anciana sonrió entendiendo que la conexión entre padre e hijo podía renacer, fortalecida por la música. Juan sintió el peso de sus miedos comenzar a desvanecerse. Quizás podamos intentar comenzar de nuevo, propuso con una voz que temblaba. Pero solo si lo deseas de verdad. Más que nada en este mundo, respondió Miguel, su voz entrecortada, expresando lo que no había podido decir durante años. En ese instante, la atmósfera del barrio se iluminó. La comunidad se había convertido en testigo de la sanación, y las risas y la música empezaron a fluir de nuevo. Juan extendió su mano hacia su padre, y Miguel la tomó con firmeza. Era el comienzo de una nueva historia, un paso hacia una reconciliación que había tardado demasiado en llegar. La luna brillaba sobre la plaza, mientras la música del festival rompía las barreras de la tristeza. Las risas volvían a resonar, y los corazones de cada persona ahí presente comenzaban a latir al unísono. Era un renacer, un recordatorio de que incluso en el dolor, el amor siempre puede encontrar un camino de regreso a casa. La vida de Juan, Doña Luz y Miguel adquirió un nuevo color, lleno de posibilidades y sueños compartidos. Así, la magia de la transformación no solo había afectado a uno, sino a toda la comunidad, tejiendo un vínculo irrompible entre ellos. Cuando las luces del festival comenzaron a desvanecerse, y los ecos de risas flotaban en el aire, Juan supo que su viaje musical apenas había comenzado y que la música, siempre curativa, sería su guía en este nuevo capítulo juntos. Ahora más que nunca, el futuro se vislumbraba luminoso. Y tú, que has sido testigo de este hermoso viaje, recuerda que la vida está llena de oportunidades para sanar y renacer. No olvides seguir apoyando este canal, porque juntos creamos historias que inspiran. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final conmovedor. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
No esperes ni un segundo más para compartir.